Capítulo 4.2. Temporal de importación para retorno al extranjero en el mismo estado. Importación temporal. Artículo 106, fracción 1 de la Ley Aduanera 4.2.1. Para los efectos del artículo 106, fracción 1 de la Ley Aduanera, la importación temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores, incluyendo las plataformas adaptadas al medio de transporte diseñadas y utilizadas exclusivamente para el transporte de contenedores, se deberá efectuar de conformidad con lo siguiente. Los interesados deberán solicitar la transmisión, validación e impresión del formato denominado Pedimento de Importación Temporal de Remolques, Semirremolques y Portacontenedores a la empresa autorizada conforme a la regla 1.9.14. Previo a la emisión documental del formato que se refiere anteriormente, la persona autorizada deberá enviar el archivo de dicho documento debidamente requisitado al sistema automatizado aduanal integral de la AGA para su validación a través de la e-firma que se le proporcione. Una vez validado el citado formato, podrá ser impreso por las personas autorizadas mediante su propio sistema o por sus usuarios que cuenten con una terminal de alguna persona autorizada y solo podrán parar un remolque, semirremolque o portacontenedor. Los remolques o portacontenedores se deberán presentar conjuntamente con el formato ante la autoridad aduanera en los puntos de revisión ubicados en los límites de la franja o región fronteriza del norte y sur del país, y tratándose de aduanas marítimas en los módulos de selección automatizada que cuenten con enlace al SAI, Sistema de Automatización Aduanera Integral, y con una terminal del Sistema de Control de Importación Temporal de Remolques. Para su internación al resto del país, no se podrá efectuar la internación por las garitas que determine la AGA. El personal aduanero ubicado en las garitas de internación será el encargado de certificar la internación de los remolques para su internación temporal. La certificación para la importación temporal y retorno de los remolques que se realicen por las aduanas de Veracruz, Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada deberán realizarse entre los módulos de selección automatizados de dichas aduanas. El retorno podrá efectuarse por personas distintas a la que originalmente realizó la importación temporal de los mismos y por una aduana o garita distinta a aquella en la que se certificó su importación temporal, en la que se certificará el retorno para la cancelación del formato Pedimento de Importación Temporal de Remolques, Semirremolques y Portacontenedores, siempre que no se trate de las señaladas por la AGA, en las que no se podrá llevar a cabo la internación de las mercancías. Los casos de transferencia de remolques entre empresas concesionarias de transporte ferroviario, así como entre estas y las de autotransporte de carga, la empresa que efectúe la transferencia deberá proporcionar en forma previa a la empresa que lo recibe el número de folio contenido en el formato Pedimento de Importación Temporal de Remolques, Semirremolques y Portacontenedores, a fin de que esta última lo proporcione el personal aduanero de la aduana dentro de cuya circunscripción territorial se haya de efectuar la transferencia. En el caso de destrucción por accidente de los remolques, o que los mismos hubiesen sufrido un daño que les impida el retorno al extranjero, deberán estarse en lo dispuesto por la regla 4.2.17. La importación temporal de remolques y semirremolques, incluyendo las plataformas adaptadas al medio de transporte diseñadas y utilizadas exclusivamente para el transporte de contenedores, transportando mercancías de importación, podrán efectuarse por un plazo de 60 días naturales cuando sean internadas al país por ferrocarril bajo el régimen de tránsito interno y únicamente podrán circular entre las estaciones del ferrocarril y el lugar donde se efectúe la entrega de las mercancías importadas en estos y viceversa. En caso de que se retornen al extranjero, podrán circular directamente desde el lugar de la entrega de la mercancía hasta la aduana por la que retornaron o directamente desde el lugar de la entrega de la mercancía hasta la aduana por la que ingresaron. El retorno deberá realizarse por el mismo medio por el cual fueron introducidas al territorio nacional. Para los efectos de esta regla se podrá realizar el retorno extemporáneo de los remolques que hayan sufrido un accidente o descompostura que les impida retornar al extranjero dentro del plazo establecido, siempre que haya ocurrido antes del vencimiento del mismo y se presente un aviso mediante escrito libre en los términos de la regla 1.2.2. A la aduana más cercana, en el que señale las razones que impiden el retorno oportuno, el lugar donde se encuentre el remolque, semirremolque o portacontenedor y el número de pedimento de importación temporal acreditando el accidente o descompostura con la documentación correspondiente. Cuando se detecte que el formato denominado Pedimento de Importación Temporal de Remolques, Semirremolques y Portacontenedores existan datos erróneos en el número de serie, se podrá llevar a cabo la rectificación del formato en lo que se refiere a los números de serie, aun cuando se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación por parte de la autoridad aduanera, siempre que se pueda verificar que los datos referentes al número económico y modelo corresponden a la unidad. Tratándose de remolques, semirremolques y portacontenedores que estando en territorio nacional no cuenten con el formato denominado
podrán tramitarlo en los términos de la presente regla y presentarlo ante la aduana por la cual ingresaron al territorio nacional siempre que la autoridad aduanera no hubiese iniciado sus facultades de comprobación. Para efectos de esta regla, en los casos en los que los remolques importados temporalmente transporten mercancías de exportación hacia alguna aduana fronteriza, pero por diversas situaciones dicha mercancía no vaya a ser exportada y siempre que no se haya cruzado la línea divisora, se permitirá que el remolque que transporta la mercancía de exportación se introduzca nuevamente al interior del territorio nacional hacia el lugar de origen de las mercancías, para lo cual la empresa que lo introdujo debe realizar un nuevo trámite de importación temporal conforme a la fracción 1 y la 4 de la presente regla. Importación temporal del artículo 106, fracción 2, inciso A de la Ley Aduanera 4.2.2. Para los efectos del artículo 106, fracción 2, inciso A de la Ley Aduanera 102 y 152 de su reglamento, la importación temporal de mercancías que realicen los residentes en el extranjero estará supuesto a lo siguiente. Tratándose de importación temporal de equipo y los instrumentos musicales necesarios para el desarrollo de las actividades de los artistas extranjeros, se autorizará su pertenencia en territorio nacional por un plazo de 30 días naturales, sin la necesidad de la utilización de un pedimento, siempre que al momento de su ingreso al territorio nacional presente ante la aduana que corresponda promoción mediante escrito libre en los términos de la regla 1.2.2. En la que se comprometan a retornar la mercancía que está importando temporalmente dentro del plazo señalado y a no realizar actos u omisiones que configuren delitos o infracciones por el individuo uso o distinto de las mismas, indicando el motivo y duración de su viaje, fecha de retorno al extranjero y relación detallada de la mercancía, así como señalar nombre, denominación o razón social, dirección y teléfono de su representante en México o de su centro de operaciones. Cuando el peso de la mercancía sea superior a 1.500 kilogramos, el trámite se realizará por la aduana de carga mediante pedimento conforme al procedimiento señalado en el artículo 152 del reglamento. Tratándose de la importación temporal de maquinaria y aparatos necesarios para cumplir un contrato derivado de licitaciones o concursos públicos, por el plazo de vigencia del contrato respectivo se deberá presentar la solicitud ante la ACAJASE, Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de Comercio Exterior de la AGASE, conforme a la ficha de trámite 58/LA. Los residentes en el extranjero que tengan en el poder maquinaria y equipo que hayan de importar temporalmente para cumplir un contrato de prestación del servicio derivado de la licitación o concurso público y que se encuentren dentro del plazo autorizado para su permanencia en territorio nacional, podrán solicitar la ampliación del plazo de permanencia de la mercancía en el territorio nacional conforme a la ficha de trámite 59/LA. El aviso que se refiere al artículo 152, fracción 3 del reglamento deberá presentarse ante la base Administración Desconcentrada de Auditoría de Comercio Exterior que corresponda a la localidad en la cual se vaya a utilizar los bienes que se importen. Tratándose de mercancía importada temporalmente destinada a un espectáculo público, se autoriza prórroga por un plazo igual al que hubiera sido importada siempre que, antes del vencimiento del plazo respectivo, se realice la rectificación del pedimento de importación temporal. En el caso de que se requiera un plazo adicional al previsto, se podrá autorizar una ampliación hasta el plazo de vigencia del contrato respectivo, presentando su solicitud ante la CAJASE conforme a la ficha de trámite 60/LA. Se autoriza a las personas físicas que presten servicios profesionales de medicina que ingresen al país en forma individual o como integrantes de una brigada médica para realizar labores altruistas en los sectores o regiones de escasos recursos, a importar temporalmente por un plazo de 30 días naturales el equipo y los instrumentos que traigan consigo mismo para tal efecto, sin utilizar pedimentos, siempre que al momento de su ingreso a territorio nacional presenten ante la aduana que corresponda promoción mediante escrito libre en los términos de la regla 1.2.2, en la que se comprometan a retornar la mercancía que están importando temporalmente dentro del plazo señalado y a no realizar actos u omisiones que configuren delitos o infracciones por el uso indebido o destino de las mismas, indicando el motivo y duración de su viaje, fecha de retorno al extranjero y relación detallada de la mercancía, así como señalar nombre, denominación o razón social, dirección y teléfono de su representante en México o de la institución o centro donde se realizará la prestación de sus servicios. Anexando carta de la institución o dependencia de salud que organice o dirija la brigada de asistencia médica. En el caso de que se requiera un plazo adicional, se podrá autorizar la ampliación
por un plazo igual o previsto, siempre que se presente solicitud mediante escrito libre en los términos de la regla 1.2.2. ante la aduana que correspondan antes del vencimiento del plazo de permanencia en territorio nacional. Cuando el peso de la mercancía sea superior a 1.500 kilogramos, el trámite se realizará por aduana de carga mediante pedimento conforme al procedimiento señalado en el artículo 152 del reglamento. Hasta por 6 meses, las de equipos ferroviarios especializados montados sobre vehículos construidos o transformados con dispositivos o aparatos diversos para realizar funciones de detección, mantenimiento o reparación de vías ferroviarias, así como de los destinados al mantenimiento, detección o reparación de obras públicas. Para estos efectos, deberán anexar al pedimento la siguiente documentación: una carta de un residente en territorio nacional que asuma la responsabilidad solidaria en los términos del artículo 26, fracción 8 del Código Fiscal de la Federación, respecto de los créditos fiscales que lleguen a causarse por incumplir con la obligación de retornar dicha mercancía, copia de la factura o documento donde consten las características técnicas de la mercancía con su traducción al idioma español, una copia del contrato de prestación de servicios que requiera la importación de dicha mercancía para su cumplimiento con su traducción al idioma español, una copia del contrato de arrendamiento del equipo especializado celebrado con la empresa extranjera con su traducción al idioma español. El aviso a que se refiere el artículo 152, fracción 3 del reglamento deberá presentarte ante la base que corresponde al domicilio del residente nacional que asuma la responsabilidad solidaria. Los residentes en el extranjero que no se ubiquen en los supuestos de las fracciones de la presente regla podrán importar mercancías con una finalidad específica siempre que cumplan con lo siguiente: presenten ante la aduana que corresponda escrito libre en los términos de la regla 1.2. en el que, bajo protesta de decir la verdad, señalen los datos generales de identificación de la persona que utilizará las mercancías en territorio nacional, la descripción específica de las mismas y el lugares donde se localizarán, así como que se comprometen a retornar la mercancía que están importando temporalmente dentro del plazo señalado en la ley y a no realizar actos o omisiones que configuren delito o infracción por el individuo, uso o destino de las mismas. Dicho escrito deberá contener los datos generales de identificación del residente en el extranjero. Presenten anexo al pedimento de importación temporal carta del residente en territorio nacional en donde asuma la obligación de retornar al extranjero la mercancía importada temporalmente dentro del plazo establecido en la ley aduanera, así como la responsabilidad solidaria en términos del artículo 26, fracción 8 del Código Fiscal de la Federación respecto de los créditos fiscales que lleguen a derivarse por no efectuar dicho retorno. Dicha carta deberá contener los datos generales de identificación del residente en territorio nacional. Anexar copia del documento que compruebe la relación jurídica que existe entre el residente en el extranjero y el residente en territorio nacional y que la misma involucra las mercancías que se pretenden importar temporalmente. Se podrá importar temporalmente aquellas mercancías de su propiedad que tengan como finalidad atender alguna situación de emergencia en la que se requiere el ingreso de vehículos especiales adaptados de bomberos, ambulancias y clínicas móviles. El equipo propio o indispensable de estos vehículos, tales como instrumentos, accesorios o de auxilio, partes y equipos integrados al vehículo necesarios para su función y la seguridad de las personas, inclusive equipo especializado, piezas de recambio, consumibles como aceites, lubricantes, consumibles y carburantes, entre otros, que vayan a emplear el vehículo cuando tenga el carácter de indispensables, así como sus herramientas y accesorios, siempre que se cumpla con lo siguiente: presenten ante la aduana que corresponda al formato denominado autorización de importación temporal, en el que, bajo protesta de decir verdad, señalen los datos de identificación del residente en el extranjero, acreditando la propiedad de las mercancías que se utilizarán en la situación de emergencia. Los de la unidad administrativa de la entidad federativa que coordinarán los trabajos que se realizan para atender la situación de emergencia de que se trate, motivo o justificación de la internación temporal de las mercancías y el de los lugares donde se localicen estas, así como señalar que se comprometen a retornar las mercancías que se están importando dentro de un plazo de 6 meses y no realizar actos o omisiones que configuren delitos o infracciones por el individuo, uso o destino de las mismas. Anexar a la documentación anterior carta de funcionarios autorizados por la entidad federativa a la que se les brindará auxilio por situación de emergencia en las que asuma la obligación de retornar al extranjero las mercancías importadas temporalmente dentro del plazo establecido de 6 meses. Así como la responsabilidad solidaria en términos del artículo 26, fracción 8 del Código Fiscal de la Federación respecto a los créditos fiscales que lleguen a derivarse por no efectuar dicho retorno. El retorno de las mercancías deberá realizarse por las mismas aduanas por las que se tramitó su ingreso al territorio nacional.
No se podrá importar mercancías que se encuentren sujetas a regulaciones o restricciones no arancelarias y no se requerirá comprobar el retorno al extranjero de las mercancías que por su naturaleza o destino se consuman durante la situación de emergencia. Cuando en el ejercicio de las facultades de comprobación las autoridades detecten que la mercancía importada temporalmente no se encuentra en o los lugares señalados por el residente en el extranjero, se entenderá que las mismas se encuentran ilegalmente en el país. Muestras en importación temporal 4.2.3. Por efectos del artículo 106, fracción 2 de la ley aduanera, las muestras y muestrarios destinados a dar a conocer mercancías son aquellas que reúnen los requisitos a que se refiere la regla 3.1.2. Las muestras destinadas al análisis y pruebas de laboratorio para verificar el cumplimiento de normas de carácter internacional podrán incorporarse hasta por 6 meses siempre que el interesado solicite autorización de la COA, Administración Central de Operación Aduanera de la Haga, mediante escrito libre en los términos de la regla 1.2.2, en el que deberá señalar la descripción y clasificación de las mercancías, la descripción del proceso de análisis o prueba en la que se someterá, nombre, denominación o razón social y RFC del laboratorio que efectuará el análisis o prueba del laboratorio. Las mercancías o productos resultantes del análisis o pruebas deberán retornarse al extranjero o destruirse de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 142 del reglamento y en su regla 4.3.3. Importación temporal de mercancías y visitantes, vehículos, 4.2.4. Las importaciones temporales realizadas de conformidad con el artículo 106, fracción 2, inciso E de la ley aduanera deberán cumplir con los requisitos previstos en el artículo 158 de su reglamento. Importación temporal de embarcaciones de recreo y deportivas, 4.2.5. Para estos efectos del artículo 106, fracción 5 del inciso C de la ley aduanera y 161 de su reglamento, se autoriza a Banjército para operar los módulos CITEV, Centro de Internación e Importación Temporal de Vehículos, realizando el trámite de registro y control de las importaciones temporales de embarcaciones de recreo y deportivas, de lanchas, yates o veleros de más de 4,5 metros de eslora, incluyendo los remolques para su transporte. Recibir el pago por concepto de trámite de la importación temporal conforme en los lineamientos de operación para la internación temporal de vehículos e importación temporal de vehículos, casas rodantes y embarcaciones de procedencia extranjera emitidos por la Haga, mismo que se podrá consultar en el portal del SAT. Los extranjeros o mexicanos residentes en territorio nacional o en el extranjero podrán realizar la importación temporal de las embarcaciones con las características citadas anteriormente mediante el siguiente procedimiento. Importación temporal se realizará mediante el permiso de importación temporal de embarcación, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: acreditar su identidad con copia simple de identificación oficial en el caso de capitán de la embarcación con la libreta del mar, siempre que se encuentren vigentes y no existan indicios de haber sido alterados o falsificadas, acreditando la propiedad de la embarcación y del remolque, debiendo presentar una copia simple de cualquiera de los documentos a que se refiere el artículo 165 que contengan los datos identificados de su reglamento en la embarcación, nombre, marca, año, modelo, tipo y número de serie. El contrato de fletamento y arrendamiento a que se refiere anteriormente deberá ser acompañado con la carta del propietario que autorice la importación temporal al país de la embarcación. En el caso de que se tramite la importación temporal de la embarcación lo realice una tercera persona a nombre del propietario, se deberá presentar una carta de poder expedida por el propietario a favor de quien realice el trámite, anexando copia simple de su identificación oficial. Debe cubrir con una cuota en Banjército del pago del concepto del trámite para la importación temporal de embarcaciones, el trámite y el pago para obtener el permiso de importación temporal de la embarcación que corresponda. Deberá realizarse en la forma de pago prevista dependiendo del lugar donde se adquiera dicho permiso, siendo en módulos CITEV ubicados en las aduanas dentro de la entrada en territorio nacional. Se deberá cubrir una cantidad equivalente en moneda nacional a $51 masiva. El pago podrá ser en efectivo con tarjeta de crédito o débito internacional. Consulados Méxicos en los Estados Unidos de América ubicados en Chicago, Illinois, Austin, Dallas, Houston, Texas, Los Ángeles, San Bernardino y Sacramento, California, Albuquerque, Nuevo México, Denver, Colorado y Phoenix, Arizona. Se deberá cubrir una cantidad equivalente en moneda nacional a $51 masiva. El pago será únicamente mediante la tarjeta de crédito o débito internacional. El interesado podrá tramitar su permiso hasta 6 meses de anticipación a la fecha del ingreso de la embarcación a territorio nacional.
o por vía internet a través de la página electrónica de Banjército www.banjercito.com.mx y deberá cubrir una cantidad equivalente en moneda nacional a $45 masiva. El pago será únicamente mediante tarjeta de crédito internacional. En este caso, el interesado deberá enviar a Banjército la documentación que ampare los requisitos establecidos en la presente regla en archivos digitalizados durante el trámite para la obtención del permiso. Será responsabilidad exclusiva del importador verificar el correcto y adecuado registro de los datos solicitados y cumplir con los requisitos y condiciones establecidas para la importación temporal de embarcaciones. Banjército remitirá al interesado confirmación electrónica del trámite y en un plazo no mayor a 7 días posteriores a la confirmación enviará al domicilio señalado por el interesado el permiso de importación temporal y el holograma correspondiente. El plazo a que se sujetará la importación temporal de la embarcación será de 10 años y se empezará a computar a partir de la fecha de inicio de la vigencia del permiso de importación temporal de embarcación, pudiendo realizar entradas y salidas múltiples en sus embarcaciones durante la vigencia del permiso de importación temporal. Para registrar y obtener el comprobante del retorno definitivo de la embarcación, el interesado deberá presentar ante la persona del Banjército que opera en los módulos ITEV en las aduanas de salida lo siguiente: cuando la embarcación importada temporalmente salga del país vía terrestre, esta se deberá presentar físicamente, así como las unidades registradas en el formato listado de accesorios móviles en la embarcación, emitido por Banjército, el holograma y el permiso de importación temporal o, en su caso, la declaración bajo pretexto de decir la verdad en formato libre en el que se indique la causa por la cual no se presenta el holograma y el permiso o ambos. Cuando la embarcación salga del país vía marítima, el original y copia simple del despacho de altura sellado por autoridad portuaria, el formato, listado de accesorios móviles de la embarcación emitido por Banjército, el holograma y el permiso de importación temporal o declaración bajo pretexto de decir verdad en formato libre en el cual se indique la causa por la cual no se presenta el holograma, el permiso o ambos. Dichos documentos podrán ser enviados por correo certificado a Banjército o presentados directamente en los buzones ubicados en los módulos ITEV en las aduanas de entrada. Para los efectos de la presente regla, se podrán considerar como accesorios móviles de la embarcación las motos acuáticas, las embarcaciones que permiten que al desembarque en tierra, su remolque para su traslado, motocicletas, trimotos, cuatrimotos o carros de recreo, siempre que no haya sido concebidas, destinadas o fabricadas para circular por las vías generales de comunicación, así como un helicóptero de uso particular sin fines de lucro, sin prejuicio del cumplimiento de las disposiciones previas a la Ley de Aviación Civil, para lo cual el importador deberá acreditar su propiedad y registrarlas en el formato Listado General de Accesorios Móviles de la Embarcación Importada Temporalmente, emitido por Banjército, siendo obligatorio requisitar todos los datos solicitados en dicho formato. Cuando la embarcación transporte algún vehículo, motocicleta o trimoto que cuente con placas extranjeras para circular por las vías generales de comunicación, el importador deberá tramitar ante el personal de Banjército un permiso de importación temporal para cada una de las unidades de conformidad con lo dispuesto en la regla 4.2.7. Los interesados podrán solicitar un nuevo permiso de importación temporal de embarcación para la misma embarcación por un plazo de 10 años, siempre que realicen el trámite de importación temporal hasta con 45 días de anticipación al vencimiento del permiso vigente, conforme al procedimiento establecido en la fracción 2, inciso C de la presente regla, o en cualquiera de los módulos ITEV, sin que este módulo caso se requiera la presentación de la embarcación. Quienes cuenten con la embarcación importadas temporalmente conforme a la presente regla podrán importar temporalmente las mercancías destinadas al mantenimiento y reparación de la embarcación. Para ello, la persona que tenga bajo custodia dichos bienes deberá presentar el formato Registro de importación temporal de mercancías destinadas al mantenimiento y reparación de las embarcaciones importadas temporalmente, emitido por Banjército. Dicho formato deberá presentarse ante los módulos ITEV ubicados en las aduanas de entrada o vía internet a través de la página electrónica Banjército. Las partes o refacciones reemplazadas deberán ser retornadas, destruidas o importadas en forma definitiva antes del vencimiento del plazo de importación temporal de la embarcación. Al efectuarse el retorno de las partes o refacciones reemplazadas, deberá presentarse ante la salida el citado formato que acredite el retorno de las partes o refacciones reemplazadas. En el caso que se efectúe la destrucción de dichas partes o refacciones, se acreditará con la copia del acta de destrucción y cuando se efectúe la importación definitiva con el pedimento respectivo. Para los casos en los supuestos anteriores, el interesado al registrar el retorno al extranjero y la cancelación del permiso de importación temporal de la embarcación deberá presentar anexo a dicho permiso los formatos de registro de importación temporal de mercancías destinadas al mantenimiento y reparación de las embarcaciones importadas temporalmente,
que haya requisitado la importación temporal o envío o retorno al extranjero de las refacciones, partes y accesorios de las embarcaciones importadas temporalmente conforme a la presente regla podrán efectuarse para empresas de mensajería paquetería que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas de conformidad con la regla 7.1.5. En la modalidad de socio comercial certificado, siempre que estas últimas realicen el despacho de dichas mercancías de conformidad con los lineamientos de operación para la internación temporal de vehículos e importación temporal de vehículos, casas rodantes y embarcaciones de procedencia extranjera emitidos por la AGA, mismos que se podrán consultar en el portal del SAT. En las temporadas de alta influencia, la AGA podrá autorizar que la cancelación del permiso se realice en cualquiera de los módulos ITEF de consulados, dado a conocer a través del portal del SAT las fechas que se podrá llevar a cabo de la misma. Importación temporal de casas rodantes 4.2.6. Para estos efectos del artículo 106, fracción 5, inciso D de la Ley Aduanera y 162 del reglamento, se autorizará a Banjército para operar los módulos CITEF, realizando los trámites y control de las importaciones temporales de casas rodantes y, en su caso, recibir el pago por concepto del trámite de la importación temporal conforme a los lineamientos de operación para la internación temporal de vehículos e importación temporal de vehículos, casas rodantes y embarcaciones de procedencia extranjera emitidos por la AGA. Los extranjeros o mexicanos residentes permanentemente en el extranjero podrán realizar el trámite de importación temporal de una sola casa rodante conducida o transportada mediante la presentación de la solicitud del permiso de importación temporal de casa rodante por cualquiera de los siguientes procedimientos. Procedimiento de módulos ITEV en aduanas de entrada a territorio nacional. Solicitar el permiso de importación temporal de casa rodante ante el personal de Banjército del módulo CITEV ubicado en la aduana de entrada, firmando que se compromete a retornar la casa rodante de que se trate dentro de un plazo autorizado y a no realizar actos o omisiones que configuren infracciones o delitos por el indebido uso del destino de la misma. El interesado deberá registrar sus datos personales tratándose de mexicanos residentes en el extranjero, el número del documento emitido por la autoridad migratoria del país extranjero que los acredite como residentes en el extranjero o de la autorización expresa de la autoridad competente de ese país que le otorgue la calidad de prestadores de servicios conforme a los acuerdos internacionales en los que México sea parte, tratándose de extranjeros que ingresaran el número de pasaporte, acta de nacimiento o cualquier otro documento que acredite su nacionalidad. El interesado deberá registrar los datos de la casa rodante que pretende importar temporalmente, indicando si amparará la propiedad del mismo con el título de propiedad o registro vehicular emitido por la autoridad competente del país extranjero, así como la fecha de ingreso a territorio nacional. Cubrir a favor del Banjército una cantidad equivalente en moneda nacional a $51 masiva por concepto de trámite para la importación temporal de casas rodantes, lo cual podrá ser pagada en efectivo a cargo de la tarjeta de crédito o débito internacional expedida en el extranjero a nombre del importador. En caso de procedimientos de módulos ITEF en consulados mexicanos en los Estados Unidos de América, el trámite podrá realizarse en consulados mexicanos ubicados en este país. Para los efectos anteriores se solicita el permiso de importación temporal a casas rodantes ante el personal de Banjército en los módulos ITEF ubicados en consulados referidos, firmando una declaración en la que se comprometen a retornar la casa rodante de que se trate dentro del plazo autorizado y a no realizar actos o omisiones que configuren infracciones o delitos por el indebido uso o destino de la misma. El interesado deberá registrar sus datos personales tratándose de mexicanos residentes en el extranjero con su número de documento emitido por la autoridad migratoria del país extranjero que los acredite como residentes en el extranjero o de la autorización expresa de la autoridad competente de ese país. Tratándose de extranjeros, el número de pasaporte, acta de nacimiento o cualquier otro documento que acredite su nacionalidad. El interesado deberá registrar los datos de la casa rodante que pretende importar temporalmente, indicando si ampara la propiedad del mismo con el título de propiedad o registro vehicular emitido por la autoridad competente del país extranjero, así como la fecha de ingreso a territorio nacional. Deberá cubrir a Banjército una cantidad equivalente a $51 masiva por concepto de trámite por la importación temporal de casas rodantes. Procedimiento en módulo CITEF vía internet a través de la página electrónica de Banjército en el portal del SAT.
El trámite deberá realizarse en un plazo de entre 10 y 60 días antes de la fecha de ingreso a la casa rodante del territorio nacional. El interesado deberá aceptar electrónicamente la declaración en la que, bajo protesta de decir verdad, se compromete a retornar la casa rodante de que se trate dentro del plazo autorizado y a no realizar actos o omisiones que configuren las infracciones de delitos del mismo. El interesado deberá registrar sus datos personales tratándose como mexicano residente en el extranjero, número de documento emitido por la autoridad migratoria del país extranjero que los acredite como residentes en el extranjero o de una autoridad que exprese competente de ese país que les otorgue la calidad de prestadores de servicios conforme a los acuerdos internacionales de los que México sea parte. Tratándose de extranjeros, el número de pasaporte, acta de nacimiento o cualquier otro documento que acredite su nacionalidad, el interesado deberá registrar los datos de la casa rodante que pretende importar temporalmente, indicando si ampara la propiedad del mismo con el título de propiedad o registro vehicular emitido por la autoridad competente del país extranjero, así como la fecha de ingreso al territorio nacional. Deberá cubrir a Banjército un equivalente en $45 masiva por concepto de trámite por la importación temporal de casas rodantes. Una vez concluida la operación de registro y pago del trámite correspondiente, Banjército remitirá al interesado confirmación electrónica de la operación, en la que a su vez hará constar a la fecha de entrega a la documentación aduanera al domicilio señalado a la solicitud. Indicará los lugares a los cuales deberá el interesado enviar la carta compromiso de retorno y las copias simples de la documentación que ampare los datos registrados de la presente fracción. Dichos documentos podrán ser enviados por el interesado en archivos de manera digital mediante correo electrónico, correo certificado o presentados directamente en los buzones ubicados en los módulos ITEF de las aduanas de entrada o los consulados. Banjército remitirá los documentos aduaneras a que se refiere anteriormente al domicilio señalado por el interesado en la solicitud en un plazo de 7 días posteriores a la confirmación electrónica, entendiéndose de que desde esa fecha ya fue autorizado. Será responsabilidad exclusiva del importador cumplir con los requisitos y condiciones específicas establecidas en la presente fracción para la importación temporal de casas rodantes y de verificar el correo y adecuado registro, así como de la captura de la información solicitada. Para los efectos, Banjército será responsable de emitir el comprobante de importación temporal y el holograma que ampara la importación temporal a la casa rodante. Los mexicanos residentes en el extranjero deberán comprobar ante la autoridad aduanera mediante documentación oficial emitida por la autoridad migratoria del país extranjero la calidad migratoria de que los acredite como residentes permanentes en el extranjero. El plazo que se sujetará a la importación temporal de la casa rodante será de 10 años y se empezará a computar a partir de la fecha del registro del permiso de importación temporal de la casa rodante. En todos los casos, el interesado deberá presentarse ante el personal de Banjército que opera los módulos ITEF en las aduanas de salida para registrar y obtener el comprobante de retorno, pudiendo en esta circunstancia realizar entradas y salidas múltiples con su casa rodante durante la vigencia del permiso de importación temporal. En las temporadas altas de afluencia, la AGA podrá autorizar que la cancelación del permiso se realice en cualquiera de los módulos ITEF en consulados, dado a conocer a través del portal de SAT fechas que se llevarán a cabo en las mismas. Los interesados podrán solicitar un nuevo permiso para la misma casa rodante por un periodo igual al descrito en el anteriormente, siempre que realicen el trámite de importación temporal 15 días antes de anticipación al vencimiento del permiso vigente, sin que se requiera la presentación física de la casa rodante. Cuando las casas rodantes transporten o remolquen un vehículo o una embarcación del personal de Banjército, deberán otorgar al mismo importador un permiso de importación temporal para cada una de las unidades señaladas, siempre que se cumpla con lo dispuesto en la presente regla y en la regla 4.2.5 y 4.2.7. En la expedición de permisos de módulos ITEF de consulados o vía internet, cuando la casa rodante para la cual se haya otorgado el permiso de importación temporal sufra un accidente, robo, decomiso, embargo o venta en su lugar de origen y en fecha anterior al inicio de la vigencia del permiso de importación temporal, el interesado deberá presentar ante el personal de Banjército de cualquier módulo ITEF ubicado en los consulados o enviar mediante correo electrónico certificado a la COA, escrito libre en los términos de la regla 1.2.2 dirigido a la AGA, en la cual manifieste que desea desistirse del permiso otorgado, declarando bajo protesta de decir la verdad los hechos, motivos o circunstancias por los cuales se considera que la casa rodante no entrará a territorio nacional, anexando la documentación aduanera que se expidió para tales efectos, así como la que dé soporte dicha circunstancia, carta del Departamento de Policía
o del departamento vehicular, ambos en el extranjero, en la cual se haga constar el NIP de la casa rodante en cuanto y que se haga verificar la presencia física de la misma. Conjuntamente con la importación de la casa rodante se podrá realizar la importación temporal de motocicletas, trimotos, cuatrimotos, motos acuáticas o carros de recreo, siempre que no hayan sido concebidos, destinados o fabricados de modo evidente para circular por vías generales de comunicaciones, sean federales, estatales o municipales, por un máximo de 3 unidades, por la cual se deberá acreditar la propiedad de las unidades remolcadas o transportadas y registradas en el permiso de importación temporal de la casa rodante. En estos casos, el plazo del permiso de importación temporal de la casa rodante será de 180 días. Importación temporal de vehículos de visitantes y paisanos 4.2.7. En esta fracción se autoriza a Banjército para operar los módulos ITEV, realizar los trámites y control de las importaciones temporales de vehículos, emitir la documentación aduanera correspondiente, recibir el pago por concepto de trámite para la importación temporal de vehículos y la garantía aplicable. Los extranjeros o mexicanos residentes en el extranjero podrán realizar el trámite de importación temporal de vehículos siempre que cumplan, además de lo establecido en el artículo 158 del reglamento, con lo siguiente. Los mexicanos residentes en el extranjero, así como los que acrediten estar laborando en el extranjero por un año o más, podrán importar temporalmente un solo vehículo en cada periodo de 12 meses, debidamente presentar para tales efectos el documento emitido por la autoridad migratoria del país extranjero que los acredite como residentes permanentes o temporales en el extranjero, o la autorización expresa de la autoridad competente de ese país que le otorgue la calidad de prestadores de servicios conforme a los acuerdos internacionales los que México sea parte. Dándose de extranjeros con condición de estancias de visitantes, residentes temporales, estudiante, podrán importar temporalmente un solo vehículo, debiendo presentar para tales efectos su pasaporte vigente o tarjeta pasaporte, passport card, y el documento oficial que emita la autoridad migratoria. Garantizar el crédito fiscal que pudiera ocasionarse por la omisión del retorno del vehículo dentro del plazo autorizado, sin prejuicio de la sanción aplicable por la comisión de las demás infracciones previstas en las leyes aplicables, mediante un depósito por una cantidad equivalente en moneda nacional que corresponda conforme a la siguiente tabla. En un año de un carro de vehículo 2007 y posteriores pagaría un importe de la garantía equivalente en moneda nacional a $400, 2001 hasta 2006 $300, 2000 y anteriores $200. Cubrir a favor de Banjército el pago por concepto del trámite para la importación temporal de los vehículos. Aquellos vehículos que se encuentren o se hayan encontrado reportados en los Estados Unidos de América o Canadá como siniestrados, restringidos o prohibidos para su circulación de conformidad con la regla 3.5.1. Los reportados como robados en dichos países, los que no cuenten con placas extranjeras vigentes, los que sus placas no coincidan con las señaladas en el título de propiedad del vehículo y el vehículo que se presente físicamente, los que no cuenten con el documento comprobatorio de circulación extranjera vigente, o bien los que no hayan aprobado la inspección de emisión de los contaminantes en el país de procedencia. En su caso, no podrán ser importados temporalmente al territorio nacional, por lo que Banjército, previo a la emisión del permiso de la importación temporal, realizará las consultas necesarias, debiendo resguardar vía electrónica el resultado de dicha consulta por lo menos durante 5 años. Que el vehículo no cumpla con las condiciones para ser importado de manera temporal, Banjército no emitirá el permiso de importación temporal. El trámite y el pago para obtener el permiso de importación temporal del vehículo que corresponda, así como el depósito en garantía, deberá realizarse en la forma de pago prevista, dependiendo del lugar donde se adquiera dicho permiso, siendo en los módulos ITEV ubicados en las aduanas de entrada a territorio nacional. Se deberá cumplir una cantidad equivalente a moneda nacional a $51 masiva. Los consulados mexicanos en los Estados Unidos de América se deberá cubrir una cantidad equivalente a moneda nacional a $51 masiva. El pago será únicamente mediante tarjeta de crédito o débito internacional al nombre del importador. El interesado tendrá que tramitar su permiso hasta con 6 meses de antelación a la fecha de ingreso del vehículo a territorio nacional. Vía internet, a través de la página electrónica de Banjército o en el portal del SAT, se deberá cubrir una cantidad equivalente a moneda nacional a $45 masiva, donde el pago será únicamente mediante tarjeta de crédito a nombre del importador. El interesado podrá tramitar su permiso en plazo de entre 10 y 60 días en lo que la fecha de ingreso del vehículo a territorio nacional. Será responsabilidad exclusiva del importador verificar el correcto y adecuado registro de los datos solicitados, cumplir con los requisitos y condiciones establecidas para la importación temporal del vehículo, así como enviar de manera digital a Banjército copia simple de la documentación que ampare los requisitos establecidos en la presente regla. Dichos documentos deberán ser enviados en archivo de manera digital al momento de realizar el trámite
Una vez recibida la documentación, Banjército podrá iniciar el proceso de la expedición del permiso, donde Banjército remitirá al interesado confirmación electrónica del trámite en un plazo no mayor a 7 días posteriores a su confirmación, enviando a domicilio señalado por el interesado el permiso de importación temporal y el holograma correspondiente. El plazo autorizado para retornar los vehículos que hubieran sido importados temporalmente por mexicanos residentes en el extranjero será de 180 días naturales de estancia efectiva en el país, computables a partir de la fecha de ingreso del vehículo a territorio nacional y utilizables en un periodo de 12 meses, considerando entradas y salidas múltiples, amparado en todo momento por la garantía existente. El plazo autorizado para retornar los vehículos que hubieran sido importados temporalmente por extranjeros de conformidad con la fracción será el de la vigencia de su condición de estancia y sus renovaciones siempre que exista continuidad entre estas. En caso de que el residente temporal y el residente temporal estudiante renueve su estancia en territorio nacional, la vigencia del permiso de importación temporal del vehículo se acreditará con el documento oficial que emita la autoridad migratoria sin que se requiera la autorización de las autoridades aduaneras. Asimismo, a efecto de que no se haga efectiva la garantía otorgada en los términos de la presente regla, dentro de los 15 días siguientes a aquel que le hubiera sido autorizado el canje o la renovación de su condición de estancia de residente temporal o residente temporal de estudiante, él se deberá presentar ante cualquier aduana del país o a la COA un aviso en el que se haga constar dicha circunstancia, anexando el comprobante que acredite dicha autorización y del permiso de importación temporal del vehículo. Dicho aviso se deberá presentar al momento de efectuar el retorno definitivo del vehículo en la expedición de permisos de consulados o vía internet, cuando el vehículo para el cual se haya otorgado el permiso de importación temporal sufra un accidente, robo, decomiso, embargo o venta en su lugar de origen y en la fecha anterior al inicio de la vigencia del permiso de importación temporal. El interesado deberá presentar ante el personal de Banjército ubicado en los módulos IT en los consulados autorizados o enviar mediante correo certificado a la ACOA escrito en los términos de la regla 1.2. En el cual le manifiesta que desea desistirse del permiso otorgado y solicita la devolución de la garantía otorgada, declarando bajo protesta de decir la verdad los hechos, motivos o circunstancias por las cuales se considera que el vehículo no ingresará al territorio nacional, anexando el permiso de importación temporal y el holograma expedido por tales efectos, así como la constancia emitida en el extranjero por el Departamento de la Policía o el Departamento de Vehículos Motorizados, que acredite dicha circunstancia, en la cual se haga constar que el NIP del vehículo en cuestión y en su caso se ha de verificar en presencia del físico del mismo. En caso de que se venza el plazo autorizado y el vehículo importado temporalmente no retorna al extranjero, Banjército transferirá a la TESOFE en la moneda nacional el monto de la garantía efectivamente cobrada a más tardar el segundo día hábil bancario siguiente a aquel en que haya vencido el plazo de la importación temporal. Cuando el vehículo que se pretende importar temporalmente remolque o transporte una embarcación de hasta 4,5 metros de eslora, incluyendo el remolque para su transporte, carros de recreo, motocicletas, trimotos, cuatrimotos o motos acuáticas que no hayan sido concebidas, destinadas o fabricadas para circular por las vías generales de comunicación, se podrá autorizar la importación temporal de las mismas siempre que la suma de las dichas mercancías remolcadas o transportadas no exceda de 3 unidades y el importador acredite su propiedad, para lo cual el personal de Banjército deberá registrarlas dentro del mismo permiso de importación temporal del vehículo. Tratándose de motocicletas o trimotos que ingresen al país por su propio impulso, que cuenten con placas extranjeras para circular por vías generales de comunicación, podrán ser importadas temporalmente siempre que cumplan con lo establecido en la presente regla, no siendo aplicable para tales efectos lo establecido anteriormente. En todos los casos, es obligatorio del interesado presentar en los módulos 7 ubicados en las aduanas fronterizas el vehículo importado temporalmente, las unidades registradas en el permiso de importación temporal, el holograma y el permiso de importación temporal, o declaración bajo protesta de decir la verdad en escrito en los términos de la regla 1.2.2. En el caso cual se indique la causa por la cual no se presenta el holograma, el permiso o ambos, lo anterior a fin de que el personal de Banjército registre la entrada o salida del múltiple o en su caso se solicite comprobante de cancelación y de ser procedente la devolución del depósito de garantía que corresponda. En caso de no proceder, la autorización de la entrada o salida múltiple, la cancelación del permiso ni la devolución del depósito en garantía. Banjército devolverá el depósito de garantía en la misma forma en la que el interesado lo constituyó siempre que se cumpla con lo establecido en el párrafo. El depósito de garantía fue hecho con tarjeta de crédito o débito internacional. La devolución se realizará a la tarjeta bancaria que corresponda al día hábil bancario siguiente al retorno definitivo del vehículo, o bien si el depósito fue hecho en efectivo, la devolución de la garantía se hará en efectivo a cualquier módulo CITEB ubicado en las aduanas fronterizas. En las temporadas de alta afluencia a la AGA,
podrá autorizar que la cancelación del permiso se realice en los consulados autorizados. Autorizaciones, prórroga y normatividad para temporales del artículo 106, fracción 3 de la Ley Aduanera 4.2.8. Para los efectos del artículo 106, fracción 3 de la Ley Aduanera, tratándose de las mercancías previstas y de conformidad con el artículo 154, fracción 2 de su reglamento, no se requerirá comprobar su retorno al extranjero siempre que su valor unitario no exceda el equivalente en moneda nacional extranjera a $50 cuando ostenten mercancías, etiquetas o leyendas que las identifiquen como destinadas al evento de que se trate, o de $20 cuando la mercancía sea identificada con el logotipo, marca o leyenda del importador, expositor o patrocinador, siempre que se trate de mercancías distintas de las que estos, en su caso, enajenen, tratándose de la importación temporal de mercancías previstas para competencias y eventos deportivos a que se hace referencia en el artículo 156 del reglamento, competencias y eventos de automovilismo deportivo cultural, certámenes de belleza o eventos internacionales de belleza, exposiciones caninas internacionales, producción de filmación, vehículos especializados y medios de transporte que sean utilizados para producción de filmaciones de la industria cinematográfica y vehículos de pruebas señalados en el artículo 157 del reglamento. Se deberá cumplir con lo dispuesto en la ficha de trámite que a continuación se listan según sea el caso. De mercancías destinadas a competencias y eventos deportivos se deberá cumplir con lo previsto en la ficha de trámite 61/LA. Tratándose de mercancías destinadas a competencias y eventos de automovilismo deportivo, ficha de trámite 62/LA. Tratándose de mercancías destinadas a eventos culturales, fichas de trámite 63/LA. Tratándose de mercancías destinadas a certámenes de belleza o eventos internacionales de modelaje, se deberá cumplir con lo previsto 64/LA. Tratándose de mercancías destinadas a exposiciones caninas internacionales, ficha de trámite 65/LA. Tratándose de mercancías destinadas a la producción de filmaciones, ficha de trámite 66/LA. Tratándose de vehículos especializados y medios de transporte que sean utilizados para producción de filmaciones de la industria cinematográfica, 67/LA. Tratándose de vehículos de prueba, la ficha de trámite 68/LA. Tratándose de las mercancías utilizadas para llevar a cabo investigaciones científicas, podrán importarse temporalmente al amparo de la fracción 3 del artículo 106 de la Ley Aduanera. En este caso y en el previsto de la citada fracción 3 se autorizará su prórroga por un plazo igual al que se hubiera sido importada siempre que antes del vencimiento del plazo respectivo se realice la rectificación del pedimento de importación temporal. En el caso de que se requiera un plazo adicional al previsto, se podrá autorizar una aplicación de ampliación del plazo para la cual se deberá cumplir con lo previsto en la ficha de trámite que a continuación se listan según sea el caso. Tratándose de autorizaciones para la ampliación del plazo de importación temporal en enseres, utilería y demás equipo de filmación, se deberá cumplir con lo previsto en la ficha de trámite 69/LA. Tratándose de autorizaciones para la ampliación del plazo de importación temporal de mercancías utilizadas para llevar a cabo investigaciones científicas, la ficha de trámite 70/LA. Para los efectos del artículo 106, fracción 3, se podrá prorrogar el plazo previsto en la ley hasta de un plazo igual, siempre que antes del vencimiento del plazo respectivo se realice la rectificación del pedimento de importación temporal en los casos que corresponda. En los supuestos en los que se requiera destruir la mercancía importada temporalmente que hubiera sido destinada a competencias, eventos deportivos o eventos de automovilismo, se deberá dar aviso a la DACE correspondiente, cumpliendo con la ficha de trámite que a continuación se lista según sea el caso. Tratándose de la destrucción de mercancías importadas temporalmente para competencias y eventos deportivos, se deberá cumplir con lo previsto en la ficha de trámite 71/LA. Tratándose de la destrucción de mercancías importadas temporalmente para competencias y eventos de automovilismo deportivo, trámite 72/LA. Tratándose de mercancías importadas temporalmente destinadas a eventos culturales patrocinados por entidades públicas nacionales y extranjeras, así como por universidades o entidades privadas autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la ley del ICR, se podrá autorizar la prórroga de plazos de importación temporal siempre que se cumpla con lo previsto en la ficha de trámite 73/LA. Tratándose de maquinaria y equipo necesario para cumplir con un contrato derivado de la licitación y concurso público, se podrá realizar su importación temporal por residentes en territorio nacional por el plazo de la vigencia del contrato respectivo, por la cual se deberá cumplir con lo previsto en la ficha de trámite 74/LA. Importación temporal de vehículos especialmente construidos o transformados 4.2.9.
Por los efectos del artículo 106, fracción 4 de la Ley Aduanera, las personas residentes en el extranjero que deban cumplir el contrato derivado de licitaciones públicas internacionales realizadas al amparo de los tratados de libre comercio celebrados por México podrán importar temporalmente por el plazo de vigencia del contrato respectivo los vehículos especialmente construidos o transformados equipados con dispositivos o aparatos diversos que lo hagan adecuado para realizar funciones distintas a las del transporte de personal o mercancías propiamente dicho y que se encuentren comprendidos en las fracciones arancelarias 8705.2001, 8705.20.99 y 8705.90.99 de la TIGE, presentando ante la Caja C el formato denominado autorización para la importación de vehículos especialmente construidos o transformados equipados con dispositivos o aparatos diversos para cumplir con contratos derivados de licitación pública en la regla 4.2.9. También podrán importar temporalmente por el plazo de vigencia del contrato derivado de licitaciones públicas internacionales los vehículos a que se refiere anteriormente las personas residentes en territorio nacional siempre que presenten la solicitud a que se refiere anteriormente. Trámites generales de navieras para importación temporal de embarcaciones 4.2.10. Los navieros o empresas navieras nacionales o extranjeras podrán efectuar la explotación de embarcaciones importadas temporalmente al amparo del artículo 106, fracción 5 de la Ley Aduanera en los siguientes términos: tratándose de embarcaciones de recreo deportivas que sean lanchas, yates o veleros turísticos de más de 4,5 metros de eslora que estén registrados en una marina turística, siempre que cumplan con los términos de lo siguiente: que cuenten con permiso de la Secretaría de Caminos y Transportes en términos del artículo 42, fracción 1 de la Ley de Navegación y Comercio de Marítimos, que asuman la responsabilidad solidaria conjuntamente con el propietario de la embarcación, cumpliendo con las obligaciones fiscales, celebrando contrato de fletamento con el propietario de la embarcación. Tratándose de embarcaciones extranjeras distintas a las lanchas, yates y veleros turísticos, siempre que cumplan con siguientes requisitos: que se traten de embarcaciones que se dediquen a la navegación interior de cabotaje y cuenten con el permiso de la Secretaría de Caminos y Transportes cuando correspondan los términos del artículo 40, 41 o 42 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, que el naviero o empresa naviera nacional o extranjera sea propietario de la embarcación, en su caso celebre contrato o fletamento con el propietario de la misma. Asimismo, deberá cumplir con las siguientes disposiciones legales aplicables: los navieros o empresas navieras que cumplan con los requisitos para efectuar la explotación comercial de las embarcaciones antes de iniciar la actividad de explotación comercial respecto de la embarcación de que se trate, deberán presentar mediante escrito libre en los términos de la regla 1.2.2.1 aviso por cada embarcación ante la DAF que corresponda a su domicilio fiscal, el cual deberá anexar copia del permiso de la SCT. En caso de no requerirlo, deberá manifestar en el escrito libre tal circunstancia o acreditarla con la documentación correspondiente, copia del contrato y fletamento y copia del permiso de importación temporal de embarcaciones tramitado en términos de la regla 4.2.2.5 y del pedimento de importación temporal según corresponda. En caso de que se deje de efectuar la explotación comercial de la embarcación, deberá presentarse un aviso mediante escrito libre en los términos de la regla 1.2.2. manifestando tal circunstancia. En caso de no presentarlo, se entenderá que se continúa efectuando dicha explotación comercial respecto a la embarcación de que se trate. El naviero o empresa naviera nacional o extranjera que lleve a cabo la explotación comercial de las embarcaciones queda obligado a retener el propietario de la embarcación el ICR y el IVA, los cuales podrán acreditarse por el naviero o empresa naviera que efectúe la explotación comercial. Importación temporal de embarcaciones referida en el artículo 106, fracción 5 de la Ley Aduanera, plataformas y similares. 4.2.11. Embarcaciones de carga de pesca comercial, las especiales y las artefactos navales como los denominados plataformas de perforación y explotación flotantes, semisumergibles o sumergibles, así como aquellas embarcaciones diseñadas especialmente para realizar trabajos o servicios de explotación, exploración, tendido de tubería e investigación clasificada en el capítulo 89 de la TIGE, podrán importarse temporalmente hasta por 10 años y no se requerirá presentar pedimento de importación temporal ni utilizar los servicios de agente o apoderado aduanal. En este caso, los interesados requerirán contar con autorización de la autoridad aduanera, para lo cual se deberá presentar ante la aduana de entrada o la que corresponda según la circunscripción de donde se encuentren ubicadas las mercancías a que se refiere anteriormente. El
el formato oficial denominado autorización de importación temporal de embarcaciones, anexando copia de factura o documento donde consten las características técnicas de la mercancía antes descrita, en su caso acta constitutiva de la que se establezca dentro del objetivo social de la empresa que se dedica a la prestación de los servicios de exploración o explotación, así como del contrato de concesión o autorización correspondiente para la prestación de los servicios que requiere dicha mercancía, tratándose de mercancía importada temporalmente para que se utilice en plataformas de perforación o explotación flotantes semisumergibles, así como en aquellas embarcaciones diseñadas especialmente para realizar trabajos o servicios de explotación, exploración, tendido de tubería e investigación que requieran ser sometidas a procesos de reparación o mantenimiento, podrán descargarse y cargarse en los muelles propiedad de las personas morales que los hubieran importado temporalmente o en muelles de propiedad de personas morales con quien hubieran celebrado contrato de prestación de servicios relacionados con las plataformas y embarcaciones a que se refiere la presente regla. Para efectos de anteriores, el importador deberá presentar un aviso mensual de los embarques y desembarques de mercancías realizados en el mes inmediato anterior ante la aduana que corresponda dentro de los primeros 10 días del mes siguiente a aquel en el que se haya efectuado el embarque o desembarque de mercancías, conteniendo los siguientes datos: nombre y RFC del importador, descripción general y cantidad de la mercancía, lugar y fecha de desembarque y embarque, domicilio al que fue trasladado para su reparación o mantenimiento. Para efectos anteriores de la regla, las embarcaciones especiales incluyen las dragas, remolcadores y chalanes, así como embarcaciones de salvamento y los artefactos navales, incluyendo las plataformas destinadas y funciones de dragado, exploración y explotación de recursos naturales, entre otras. Para dar cumplimiento a los acuerdos, convenidos o tratados internacionales de los que México sea parte y estén vigentes, las secretarías de Estado también podrán importar el amparo de la presente regla por una sola aduana y en uno de los varios momentos embarcaciones especiales, incluso en los términos de la regla 2 de las generales de la LIGE, por la cual únicamente deberán presentar el formato oficial denominado autorización de importación temporal de embarcaciones, anexando copia de la factura o documento donde consten las características técnicas de las mercancías antes descritas. Importación temporal de bienes para mantenimiento y reparación del artículo 106 de la Ley Aduanera 4.2.12. Para los efectos anteriores de la Ley Aduanera y 163 de su reglamento, las mercancías destinadas al mantenimiento y reparación de los bienes importados temporalmente podrán importarse bajo este mismo régimen mediante la autorización de la aduana de entrada, presentando la autorización de importación temporal de mercancías destinadas al mantenimiento y reparación de las mercancías importadas temporalmente, a la que se anexará la carta descrita del artículo 163, segundo párrafo del reglamento, para en caso de que las mercancías reemplazadas no sean retornadas al extranjero, destruidas o importadas en forma definitiva, las partes o refacciones reemplazadas deberán ser retornadas, destruidas e importadas en forma definitiva antes del vencimiento del plazo de importación temporal. Mercancía destinada al mantenimiento o la reparación. Al efectuarse el retorno de las partes o refacciones reemplazadas, deberá presentarse ante la aduana de salida la citada solicitud que acredite el retorno de las partes o refacciones reemplazadas. En el caso de que se efectúe la destrucción de dichas partes o refacciones, se acreditará con la copia de acta de destrucción y cuando se efectúe la importación definitiva con el pedimento respectivo. Las personas que tenga bajo su custodia los bienes a que se refiere la presente regla deberá llevar a su contabilidad un registro a disposición de las autoridades aduaneras en donde identifique por cada mercancía importada temporalmente destinada al mantenimiento o reparación la descripción de las partes o refacciones reemplazadas, así como la fecha y la aduana por la cual se retornó, o en su caso los datos de aviso de destrucción a que se refiere el artículo 142 del reglamento, cuando ésta proceda, y el pedimento de importación definitiva. Las empresas constituidas para efectuar la reparación de aeronaves podrán realizar la importación temporal de las mercancías destinadas al mantenimiento y reparación de las aeronaves importadas temporalmente siempre que se cumpla con lo dispuesto en la presente regla. Tratándose de las empresas aéreas y ferroviarias, marítimas, turísticas o agencias navieras que cuenten con concesión, permisos o autorizaciones para operar en el país, para importar las mercancías destinadas al mantenimiento y reparación de los bienes importados temporalmente, no requerirá obtener autorización de la aduana de entrada. En este caso bastará la presentación del formato oficial a que se refiere anteriormente de la presente regla. En el caso de las marinas turísticas o agencias navieras, deberán anexar la carta prevista en el artículo 163 del reglamento para, en el caso de las partes o refacciones reemplazadas, no sean retornadas al extranjero, destruidas o importadas en forma definitiva.
Las embarcaciones que presten el servicio internacional de transporte de pasajeros de carga en transporte marítimo de altura que hayan arribado o vayan a arribar en algún puerto del país y les permitirán los términos de la presente regla la importación temporal de mercancías destinadas a su mantenimiento y reparación, siempre que se incorpore a dichas embarcaciones, además de anotar en el formato referido los datos relativos al documento marítimo con el que haya ingresado la embarcación al puerto de atraque. Si las mercancías a reemplazar son retornadas antes de que se efectúe la importación de la mercancía que les vayan a reemplazar, el mencionado formato se presentará ante la aduana de salida, no siendo necesaria la carta de responsabilidad solidaria a que se hace referencia anteriormente en el artículo 163 del reglamento. Importación temporal de contenedores y de plataformas de acero con barandales y tirantes. 4.2.13. Por los efectos del artículo 107 de la Ley Aduanera y 160 del reglamento, quienes efectúen la importación temporal de contenedores en los términos del artículo 106 de la Ley Aduanera con mercancía de importación o vacíos para cargar mercancía de exportación que sean de su propiedad o formen parte de sus activos fijos deberán tramitar el pedimento respectivo sin que se requiera la presentación física de las mercancías. En los demás casos, la importación temporal de contenedores con mercancía de importación o vacíos para cargar mercancía de exportación se efectuará mediante el formato oficial denominado constancia de importación temporal, retorno o transferencia de contenedores que presentarán por triplicado ante la aduana de introducción o retorno. En el caso de transferencia dentro del territorio nacional, la empresa que transfiere deberá emitir la constancia de duplicado por su validación por la empresa que recibe. Quienes efectúan la importación temporal de contenedores deberán cumplir con lo siguiente: llevar el sistema de control de tráfico, el cual deberá tener forma automatizada la información contenida en la constancia que expidan el inventario de todos los contenedores, así como los descargos correspondientes a las entradas y salidas de territorio nacional y transferencias, y ponerla a disposición de la autoridad aduanera cuando sea requerido. Llevar un archivo y registro de todas las constancias de ingreso o salida del territorio nacional, así como de las transferencias efectuadas debidamente validadas por la autoridad aduanera, y en su caso de los pedimentos. Asimismo, deberá presentar un reporte de las autoridades aduaneras cuando les sea requerido. Los contenedores importados temporalmente podrán utilizarse para el transporte de mercancías tanto nacionales como extranjeras, así como para el transporte doméstico. Al amparo de la presente regla también se podrá importar chasis que exclusivamente se utilicen como portacontenedores, las plataformas de acero con barandales y tirantes que faciliten la carga, descarga y manejo de mercancías para su uso exclusivo en contenedores, así como los motogeneradores que únicamente permiten proveer la energía suficiente para la refrigeración del contenedor de que se trate, en cuyo caso la importación temporal será de 5 años. Importación temporal, retorno y transferencia de locomotoras, carros de ferrocarril y equipos especializados relacionados con la industria ferroviaria. 4.2.14. Para los efectos del artículo 107 de la Ley Aduanera y 165 del reglamento, la importación temporal, retorno y transferencia de locomotoras, carros de ferrocarril y equipo especializado relacionado con la industria ferroviaria que efectúen las empresas concesionarias de transporte ferroviario en los términos del artículo 106 de la Ley Aduanera para el transporte en territorio nacional de las mercancías que en aquellos se hubieran introducido al país o lo que se conduzcan para su exportación, se efectuarán mediante listas de intercambio conforme a lo siguiente. Para su introducción al territorio nacional se deberá entregar por duplicado la lista de intercambio ante la aduana de entrada al momento del ingreso de las locomotoras, los carros de ferrocarril y equipos especializados relacionados con la industria ferroviaria al territorio nacional para su validación por parte de la autoridad aduanera. Para el retorno de locomotoras, los carros de ferrocarril y equipos especializados relacionados con la industria ferroviaria se deberá entregar por duplicado la lista de intercambio ante la aduana de salida al momento de su retorno para su validación por parte de la autoridad aduanera. En el caso de transferencia dentro del territorio nacional de locomotoras, carros de ferrocarril y equipo especializado relacionado con la industria ferroviaria importados temporalmente, la empresa que efectúe la transferencia deberá entregar la lista de intercambio por duplicado a la empresa que recibe las locomotoras, los carros de ferrocarril y equipos especializados relacionados con la industria ferroviaria. La legal instancia de las locomotoras, los carros de ferrocarril y equipos especializados relacionados con la industria ferroviaria que se introduzcan o extraigan del país o se transfieran conforme la presente regla se acreditarán con la lista de intercambio debidamente validadas conforme la fracción 1 y 2 anteriores. O bien, en el caso de los carros que se introduzcan o extraigan de territorio nacional conteniendo mercancías con el pedimento que ampare la mercancía en el que se señale la descripción, número económico o matrícula y clase o tipo del carro del que se trate. Las listas de intercambio deberán contener la siguiente información:
El número de folio asignado por la empresa que efectúa la operación, el cual está integrado por 12 caracteres. Los primeros 3 caracteres corresponden a la sigla de las empresas de que se trate. El siguiente corresponderá a las letras R o E, según se trate de carros recibidos o entregados respectivamente. Los siguientes 4 caracteres se pasarán por el 0001 y subsecuente en orden progresivo para cada año del calendario y aduana, y los últimos 4 corresponderán al año de que se trate. La denominación o razón social, domicilio fiscal y RFC de la empresa que efectuó la operación. En el caso de la transferencia de la empresa que reciben las locomotoras, los carros de ferrocarril y equipos especializados relacionados con la industria ferroviaria. La clave de aduana o sección aduanera por la que se efectuó la entrada o salida de los carros y la fecha de entrada o salida, así como la fecha en que se efectuó la transferencia. La descripción de los carros de ferrocarril, su número económico, matrícula, clase o tipo de carro, indicando si se encuentran vacíos o cargados, y en este último caso el contenido y el consignatario. Tratándose de los carros vacíos, esto debe cruzar con las puertas abiertas. La empresa concesionaria de transporte ferroviario deberá cumplir con lo siguiente: un sistema de control de transporte, el cual deberá contener en forma automatizada la información contenida en las listas de intercambio, el inventario de todas las locomotoras, los carros de ferrocarril y equipos especializados relacionados con la industria ferroviaria, la fecha y aduana de entrada y salida, la información relativa a las transferencias. Esta información se deberá proporcionar a la autoridad competente en caso de ser requerida en los términos de que se indique en el requerimiento. Conservar la lista de intercambio que ampare el ingreso o salida de las locomotoras. Los carros de ferrocarril del territorio nacional y equipos especializados relacionados con la industria ferroviaria, debidamente validadas por la autoridad aduanera, así como las que amparen la transferencia efectuada en territorio nacional. Lo dispuesto en esta presente regla no será aplicable a las locomotoras, los carros de ferrocarril y equipos especializados relacionados con la industria ferroviaria que forman parte de activos fijos del importador. Para los efectos de la presente regla, tratándose de operaciones efectuadas en la frontera norte del país conforme a la regla 1.9.11 y 1.9.12. La introducción al territorio nacional de las locomotoras, los carros de ferrocarril y equipos especializados relacionados con la industria ferroviaria, y su retorno se efectuarán presentando la lista de intercambio en documento electrónico con los datos y conforme al procedimiento que se refiere en la regla 1.9.11 y 1.9.12, sin que sea necesario presentarse físicamente. Al amparo de la presente regla también se podrá importar el equipo especializado ferroviario como bogies, coupler mates, esmeriladoras de riel, soldadoras de vía, desasolvadoras de cuñetas, racks. Importaciones temporales por las que no será necesario utilizar los servicios de agente o apoderado aduanal. 4.2.15. Para los efectos del artículo 107 de la ley aduanera, tratándose de las importaciones temporales por las que no será necesario utilizar los servicios de agente o apoderado aduanal, y que no exista una forma oficial específica, se deberá presentar ante la aduana que corresponda al formato denominado autorización de importación temporal, manifestando la operación que se realiza. Destino de bienes accidentados importados temporalmente. 4.2.16. Para efectos del artículo 94 de la ley aduanera, cuando la mercancía importada temporalmente en traslado hacia almacén general de depósito para su depósito fiscal o en tránsito sufre un accidente y como consecuencia del mismo quedan restos, se podrán solicitar ante la caja la autorización para su destrucción, por lo cual se deberá cumplir con lo previsto en la ficha de trámite 75/LA, o bien el cambio de régimen de los restos de la mercancía accidentadas cumpliendo con previsto en la dicha de trámite 76/LA. Asimismo, como consecuencia del accidente no quedan restos de la mercancía susceptibles para ser destruidos, el interesado podrá solicitar autorización para considerar como destruir los restos de la mercancía accidentadas, para lo cual se deberá cumplir con lo previsto en la ficha de trámite 77/LA. Cuando se utilice el cambio de régimen de los restos, el IGI se causará conforme a la clasificación arancelaria que le corresponda en el estado en que se encuentren al momento de efectuar dicho cambio, así como las demás contribuciones o cuotas compensatorias aplicables, tomando como base gravable el valor de transacción en territorio nacional. Las cuotas base gravable, tipo de cambio de moneda, regulaciones y restricciones no arancelarias y prohibiciones aplicables serán las que rijan en la fecha de pago. No procederá la autorización para cambiar de régimen los restos de las mercancías accidentadas en el país cuando se trate de vehículos importados temporalmente al amparo del artículo 62, fracción 2, segundo párrafo del artículo 106, fracción 2. Destrucción de mercancías dañadas. 4.2.17. Para efectos del artículo 94 de la ley aduanera, cuando las mercancías importadas temporalmente sufran un daño en el país, podrán considerarse como retornadas al extranjero siempre que cumplan con lo previsto en la ficha de trámite 78/LA.
Destrucción o cambio de régimen de contenedores o carros de ferrocarril importados temporalmente. 4.2.18. Para los efectos del artículo 94.106, fracción 5 de la Ley Aduanera, los contenedores y carros de ferrocarril, así como locomotoras y equipo especializado relacionado con la industria ferroviaria que hayan sufrido algún daño, podrán destruirse o cambiarse de régimen de importación definitiva por la empresa concesionaria del transporte ferroviario, la empresa naviera, el agente naviero o el importador. Para efectos de la destrucción se deberá presentar aviso por escrito en los términos de la regla 1.2.2. A la DASA que corresponde al lugar donde se encuentre, no viene a la ACPPCE con 15 días de anticipación a la fecha programada para su destrucción. El aviso se deberá anexar una relación de los contenedores o carros de ferrocarril, así como los de las locomotoras y equipo especializado relacionado con la industria ferroviaria dañados, y la lista de intercambio y la constancia de importación temporal, retorno o transferencia de contenedores según corresponda. Para realizar el cambio de régimen se deberá contar con un dictamen que acredite que por el daño sufrido no son aptos para utilizarse para el transporte de mercancías. Asimismo, las contribuciones se causarán tomando como base valor comercial en el estado en que se encuentren y conforme a la clasificación arancelaria que les corresponda como tales. Las cuotas bases gravables, tipo de cambio de moneda, regulaciones y restricciones de arancelaria y prohibiciones aplicables serán las que rijan en la fecha de pago. Aviso sobre accidentes conforme al artículo 94 de la Ley Aduanera 4.2.19. Para efectos del artículo 141 del reglamento, no será necesario trasladar los restos de las mercancías destruidas por accidente hasta la aduana más próxima al lugar del siniestro, debiendo pagarse a lo previsto en las reglas 4.2.16 y 4.2.18 según corresponda. Retorno de vehículos extranjeros cuyo permiso de internación o importación temporal de vehículos han vencido. 4.2.20. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley Aduanera, las personas que hayan internado o importado temporalmente a territorio nacional vehículos extranjeros en términos de la regla 3.4.6 y 4.2.7 según corresponda y el plazo para el retorno haya vencido, podrán presentarse aviso de retorno seguro para poder trasladar dichos vehículos hasta la franja o región fronteriza, aduana de salida para su retorno al extranjero respectivamente, utilizando el formato aviso de retorno de vehículos extranjeros ante la base que corresponda, cumpliendo con lo establecido en su instructivo de trámite. El beneficio señalado en esta presente